Tiempo para la justicia deportiva. La memoria, los recuerdos pertenecen a los individuos, pero resulta ser que en esto de encontrar planetas hay algunos que continúan creyendo que pueden tener la potestad sobre las personas, los civiles e inclusive los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que no quisieran estar en armonía con tales planetas. Para ello los recuerdos, la memoria, la naturalización que debe ir en armonización con la vida civil y religiosa de los habitantes en este país y también en América, hace de que se pueda llegar a discernir a aquellos que hacen judicialidad deportiva inclusive, si es posible tener la defensa como una naturalización constante de credibilidad en los individuos por medio de las herramientas usuarias. ¿Qué pasó en Francia en 1998? Reconozco de que el país Brasil siempre pelearon por el dominio Bra, la coincidencia del apellido y la providencia que se llevaba a cabo de manera galopante en el tiempo, hizo de que el fútbol sea como un remolino en Sudamérica y siempre las letras Bra versus Ar y Ar versus Bra y Brachetti en el medio, hacía de que un discernimiento se hacía como obligatorio en algunos momentos. Tafarel, Roberto Carlos, Baiano, Aldair, Cafú, Leonardo Dunga, Sampaio, Rivaldo, Ronaldo y Bebeto hacían de que más de 4 o 5 de los jugadores podían haber llegado a la final sin necesitar de algunos. Era un equipo tan pero tan contundente, pero no había lugar para dudar de llegar a la final. No dudé. Francia 98 llegaron, primeramente en 1997, a la universidad allí en Vinto. La Copa América se llevaba a cabo en Cochabamba, Bolivia, y Argentina era eh, parte del grupo que iba a jugar en aquel lugar. Y fueron a concentrar, fui a la concentración, los visité, fui al hotel. En aquel tiempo tenía algún tipo de relación con Carlos Ángel Roa, que también tengo entendido ha sufrido a Saturno, Neptuno y las mafias que rodean al fútbol sano. Y estuvieron en 1997 allí en Cochabamba y se estaban preparando para Francia en 1998. Una disciplina distinta, un cuerpo de fútbol contundente, unos jugadores maduros, un acostumbramiento nacional a la manera de juego que iba en armonía con el sano fútbol que iba teniendo el país. Fue tanto así que antes de finalizar el 96, Julio Grondona, por medio de voces, preguntaba quién proponía de director técnico y mi mente no llegó a generar ninguno. Lo decidió Julio Grondona. Estuvo plenamente convencido, designó a Pasarela y entendió que no había otro mejor. Según las estadísticas en los campeonatos locales, había dirigido River Plate con Américo Gallego como ayudante de campo y había tenido una estadística de 105 a 200 partidos, 215 partidos disputados, teniendo una contundencia casi total en la cantidad de campeonatos acumulados semejante a Marcelo Gallardo. Acertó y anduvo el equipo, tanto así que se concentró en la formación de Letrat, cercana a la ciudad de Saint-Étienne, no sé si está bien pronunciado, Francia. Ellos sabían de que yo tenía un, un carácter hostil hacia el trata o no trata, las mafias del fútbol y las mafias que rodearon, inclusive que están dentro de la Rosada, siempre
intentaron que sea el punto de la trata o no la trata, que son hombres que operan con esos planetas insectoides 2 de manera organizada para que el que está allegado al fútbol trate. No las miran como mujeres, no las miran como novias, no las miran como vínculos, sino que imponen de que sean un instrumento. Los muchachos del fútbol, quienes juegan al fútbol, sufren muchísimo, no solamente por el origen, que se asemeja al origen de Conference, sino por lo que intentan imponer estas mafias planetarias en el contexto del sano deporte. Fue tanto así de que esta selección llegó, dice Macaya Márquez en los mundiales, libro que vengo mencionando ya en este segundo video. Él menciona que la selección contra Japón se pactó. Sí, no es un término que, por lo menos en lo que concierne al discernimiento y a la cantidad de programas y planetas que hubo, no hubo un pacto en lo que respecta al Mundial 1998 en el encuentro con Japón del 14 de junio en Toulouse. Ese día el equipo se presenta haciendo en la cancha Carlos Roa, Nelson Vivas, Roberto Ayala, Roberto Sensini, Javier Zanetti en la defensa, y al medio mandó pasarela a Matías Almeida Verón y de capitán a Simeone. Adelante jugó Claudio López, Ariel Ortega y Gabriel Batistuta, el autor del único tanto del partido. Un dato muy interesante de cómo hubiera seguido la historia social, nacional e internacional después de estos datos, ya que fue muy difícil Japón durante 1998 para adelante en estas latitudes. Un contundente partido en el cual no vi, en el cual prefería ver cada 2 o 3 partidos, entendiendo que iban a responder en los resultados de los primeros partidos. Y allí, como siempre, algunos se habían encontrado con Bora Milutinovic en la dirección técnica de Nigeria, que siempre querían introducirse, sumergirse y establecer pactos de masonerismo y macumbas en lo que respecta al fútbol. Estaba ahí contento como siempre, entre algunos que lo consideraban como alguien humano. Interesante ver en la historia el desarrollo de la industria automotriz, cómo es que llega el Bora a las rutas primero de Alemania y después acá en América. Y todo ese remolino constante que había hacía de que se haga como lamentablemente una guerra siempre en el fútbol y se tenga que definir de manera estructural dentro de la cancha de fútbol. El partido con Jamaica llegó, ganamos 5-0 con 2 goles de Ariel Ortega y 3 de Batistuta, teniendo un porcentaje altísimo de definición en cancha y en juego por 2 delanteros indiscutibles, 2 encuentros jugados, 2 encuentros ganados, pero reconozco de que la balanza de la naturaleza decía que había 5 o 6 que eran imbatibles del lado de Brasil. No temí en ningún momento, pasaron a la siguiente ronda, con pocas variantes en la formación. Argentina fue a su último partido en la serie con Croacia. El resultado fue como Japón, una diferencia mínima. El gol de Pineda en el parque Lecure de Bordeaux hizo más que demostrar una superioridad que un equipo que ya estaba totalmente clasificado. Ese mismo 26 de junio Inglaterra le ganó a Colombia en su grupo y otra vez argentinos y británicos tenían que verse las caras en instancias decisivas. La cita se dio en Saint Etienne y ese día en el 2 alargue, el 2-2 alargue y los tiros del punto de penal. En el punto suplementario Diego Simeone sumó una falta de David Beckham y se hizo expulsar. Algunos dicen que fue una falta totalmente legítima, cobrable. Esa era mi postura.
En tiempo se juzgó que la acción había sido un poco exagerada, pero se logró que Simeone se destaque en ese encuentro. Pero fue superior lo de Carlos Ángel Roa, que lo demostró en penales, en el tiro que contuvo con una manera precisa y contundente. Formado en Racing de Avellaneda, él visitaba la iglesia en Avellaneda, donde yo fui a estudiar las primeras lecciones bíblicas después de mi primera iglesia evangélica, y lo conocía de Racing, me llevó un par de veces a jugar en Racing y siempre hubo una relación puntual y específica, pero hay que reconocer que en aquel momento los Milky, que son 1500 satélites que son ultra satánicos, son ángeles, bull, son inciertos mezclados eh, con animales que comieron. Ellos siempre estuvieron rodeando todo lo que sea la vida natural, tanto de mi persona como la de Carlos Ángel Roa. Decía, según Macaya, que era religioso, que había tomado estado público y que sabían de que tenía una inclinación hacia lo religioso, más que hacia lo religioso era hacia la salud, y más que a la salud se habían preparado posiblemente algún planeta o las mafias de Corina para ponerme en el desarrollo como arquero, tanto así de que llegaron en algún momento a considerarnos tanto a Roa como el tercer mejor arquero del mundo, y pude llegar a estar en medio de ellos. Le fue muy bien allí en Inglaterra, en Francia, en ese encuentro, tanto así de que menciona a Macaya Márquez. No sé si eso se trata de fe, pero para mí es un mangazo a alguien para que te ayude, la cual no es tan religioso que digamos. Llegó a la Universidad de Vinto y allí en la Universidad de Vinto le mostré las aulas de teología, el campus, pero cuando nos íbamos le dije, por favor, regálame tus guantes, Carlos Ángel, porque yo sigo jugando acá, así que tuvo que sacar los guantes nuevos que tenía y me dejó los guantes Wiz porque tenía en aquel momento que estaba jugando la Copa América. Momentos muy interesantes sin información prenupcial y en mi primer año de teología. Fue tan buena la actuación de Argentina que se clasificó y pasamos, pero ahora venía no lo peor, sino lo mejor. La prueba del no extremismo. La buena estrella se nos acabó en Velodrome, en Marsella. La selección de Holanda comenzó ganando el partido a los 12 minutos y el empate argentino llegó enseguida. La batalla comenzó en la iglesia donde yo ese sábado sentía las voces de presión. Había viajado desde Cochabamba hacia Buenos Aires y en el calendario figuraba de que les estaban dando el día sábado para jugar. Intentaba mantener mi postura como aspirante a teología. A la vez no sabía lo de los grupos atómicos, neurológicos, boxes, planetas, señales, intromisión, exocéanos, un infierno que no es posible narrar solamente cuando se ven los números de desaparecidos y decesos. Pero la realidad es que estaba en la iglesia y allí las voces se hacían más fuertes. Tomamos el ómnibus con mi madre, la vi media diferente y lo primero que hizo fue prender la tele. Me parecía un poco incómodo para mí, no porque no me considero extremista, simplemente que los días sábados intento no comprar y no mirar tele para que sea diferente el sábado, para que sea netamente natural. Y ya tenía esa costumbre de, naturalizar mi naturaleza en las horas del sábado. Pero la tele se prendió y faltando un minuto el holandés Bergkamp recibió un tiro largo del propio campo y la pelota se durmió. La pateó
partido por encima de Roda, un tiro cruzado, como pueden ver en los videos. Y qué interesante lo que Macaya enfatiza, la pelota se durmió. Te voy a hacer un paréntesis para pedirle por favor a China de que nunca más lo vuelva a intentar. Han encontrado a los boxes que manejan pelota pegada al pie. Se ha expuesto y expuesto a los que se han inyectado para que compatibilice el aire de la pelota con la inyección ampolla que se ponían en los tobillos, que es totalmente antideportivo y no tiene absolutamente ningún tipo de relación con el fútbol, sino con los orígenes del fútbol. Se dio forma para desligarse de los orígenes, lo mismo que les pasa a los Conference. No es posible que ruede la pelota si hay orígenes. Tanto India como China, ellos dicen nosotros jugamos por formalidad. No nos interesa. Ahora cuando tu gente vuelve al origen, nosotros vamos a estar. Y ya saben qué comen. Ahora, cuando estos individuos vienen con esos programas de redirigir la pelota, les pido por favor que no se equivoquen, que ya tienen varias guerras perdidas. Y eso fue lo que pasó en Francia 98. Un trago amargo. Ese partido se recuerda de que mantuve la postura en el desarrollo del partido, pero hubo una expulsión de Ariel Ortega en el minuto 87, en el cual se pudo verificar que las Milky son las que producen esa clase de remolinos dentro del juego, en los cuales les pido a 1500 planetas que se hagan cargo de sus fronteras. Han quedado bolitas, pero condenados. Ahora lo que se va a probar en el fútbol es si los jugadores que juegan, que carecen de biología, pueden llegar a no dejarnos bolita. Cuando vienen al mundo, se acrecienta la posibilidad de quedar pelota. Entonces les pido a los 1500, en base al cabezazo de los 87 minutos en Francia 1998 de Ariel Ortega, no venir a las fronteras del mundo. Ese cabezazo fue incomprensible e inintencional en la cara de Van der Sar, que significa Van de Sara. Sara prendió el televisor y vinieron a lo de Sara, verificaron y fueron hasta Francia, y Van der Sar aprovechó a exagerar un poco, perdimos Ortega y quedamos afuera de la Copa 1998. No es posible tener burlas aéreas, burla a la sedia, burla a la pelota limpia. No es posible aplicado a un campo de juego donde se verifica la intromisión en todas sus maneras. El conjunto de periodistas se quedó allí en Francia 1998. Vieron la final, disfrutaron la final, y se puede ver en el libro cuál es el equipo que llegó a la final y cuál fue el ganador. Felicito a Enrique Macaya Márquez por una cuasi exactitud en lo que respecta a recuerdos, acontecimientos, secuencias que conciernen a momentos inolvidables que ha tenido el fútbol nacional, internacional, por estas zonas y en el mundo. Que tengan buenas tardes.